Pero si es que no hay problema tampoco. Entonces, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Chévere, Pablo, gracias, muchas gracias. A ver, todos los que reaccionaron, gracias. Entonces, eh, meiosis genética, meiosis por la parte que en realidad no hemos terminado de ver de lo pactado para el primer tomo, que lo traté de englobar de esta forma para que tenga cierta hilación, cierta coherencia, ¿no? Y básicamente entender meiosis como la forma de división celular de las células germinales. Y estas son las células que van a dar origen a los gametos, o algo que nosotros ya podríamos entender desde la pre. Pero nosotros, ¿qué vemos en esta fotografía? O bueno, ¿qué observan acá? En estos espacios grandes, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Alguien, alguna otra idea? Ya, mire, nosotros en esta imagen básicamente lo que vamos a ver son células germinales. Estas son de una planta que básicamente para poder observar estas células germinales hemos hecho un corte a nivel de las anteras. Entonces, cuando nosotros vemos las anteras, básicamente que son como las estructuras donde se va a producir el polen y es como el gameto masculino de las plantas, podemos observar ese tipo de cortes a nivel de meiosis. Pero ahora lo que yo también quiero que ustedes vean es de que en esta misma fotografía se van a encontrar en diferentes fases de lo que nosotros vamos a ver la clase de hoy a nivel de la meiosis. Pero ¿qué sucede o qué pasa? Primero, como conceptos puntuales, que la división celular va a ser el proceso por el que una célula se divide en dos células hijas. Ahora, en todos los casos, previamente a la división celular se produce la duplicación del material genético y lo que también nosotros vamos a encontrar es que la división celular en las procariotas va a ser por fisión binaria y el cromosoma bacteriano que es circular se va a replicar a partir de un único origen de replicación como lo vimos en la clase pasada y se van a separar los cromosomas y luego se va a producir la fisión de la bacteria en dos células hijas. ¿Qué sucede en las eucariotas de manera diferente, por decirlo así? Básicamente va a haber dos tipos de división celular. La mitosis, que es la división celular que se va a realizar en las células somáticas, es un concepto que ustedes lo tienen desde la pre. Y básicamente lo que nosotros vamos a ver como la meiosis, que es la división celular que se realiza en las células germinales que dan origen a los gametos. ¿Cuáles serían estos en los humanos? Los óvulos y los espermatozoides. Pero ¿qué es? O sea, ¿de qué estoy hablando o a qué me refiero? Entonces, para poder nosotros entender, tenemos que como les mencioné en su momento, biología se convierte al final de cuentas, o en adelante, como un curso de conceptos o como un glosario. Y dentro de eso, primero para marcar la diferencia entre diploide y haploide. Diploide básicamente nos va a indicar una célula que tiene dos conjuntos de cromosomas por núcleo. Un conjunto procede del padre y el otro conjunto procede de la madre. Y otro término que nosotros vamos a enmarcar es haploide, que significa que una célula tiene un núcleo con un solo conjunto de cromosomas por núcleo. Ahora, ¿qué pasa en la meiosis? Nosotros en la meiosis básicamente vamos a tener una célula germinal diploide que se divide y se va a dar origen a cuatro células hijas haploides. Esto básicamente nos va a mencionar que vamos a tener un solo juego de cromosomas, básicamente en humanos como que 23 cromosomas, a diferencia de la mitosis que nos va a dar origen a dos células hijas idénticas, las famosas diploides, con dos juegos de cromosomas que podríamos decir que en humanos son 23 pares, ya no solo 23 cromosomas como anteriormente lo mencionamos. Ahora, y una pregunta que yo puedo hacer para el auditorio es, ¿por qué la división de las células germinales deben producir células hijas haploides y no diploides como en la mitosis? ¿Alguien que se anime a dar una respuesta? Doctor, ¿podría repetir la pregunta? Le escuché entrecortada. Ah, si está entrecortado me avisan para poder cambiar lo del internet. A ver, alguien que... A ver, Betsy, antes que responda, a ver si voy a repetir la pregunta. Yo le decía básicamente, ¿por qué la división de las células germinales debe producir células hijas haploides y no diploides, como pasa en la mitosis? Pero a ver, Betsy, te escuchamos. Ya, ya está por ahí. ¿Alguien más? A ver. A ver, Lady. Y luego Robert.
Bueno, doctor, considero que es por la unión de los gametos de padre y madre. Si fueran dobles, entonces sería 4N y eso no sería una anomalía. Excelente, esa es la respuesta. Ruber, ¿algo que acotar? Sí, doctor, sí, eso era justo, ¿no? Porque al ser haploides, eh, prácticamente un gameto masculino y un gameto femenino al unirse, como son haploides, van a formar un organismo diploide, que es lo correcto, pero en cambio, como si estas fueran diploides, formaría, ¿no? Un ser vivo con 4N y eso sería algo anormal. Ya, bacán, perfecto. En realidad sí, o sea, esa es la lógica y espero que la mayoría lo haya podido desarrollar, solo que quizás no quisieron responder. Pero nosotros vamos a tener acá cierta forma de graficarlo. Eh, a ver, traten de imaginar que las células germinales se empiezan a dividir por mitosis. O sea, no por lo que es lo normal, sino vamos a lo normal. Imaginemos que no sea por medio, sino por mitosis. La célula hija, los gametos que van a tener, básicamente va a contar con un número diploide de cromosomas. O sea, sería básicamente un 2N. Y en el momento de la fecundación, el cigoto tendría el doble de la cadena de cromosomas que tendría la especie. Y en cada generación se va a ir duplicando el número de cromosomas. O sea, supongamos que, a ver, vamos a hacer acá una analogía ya. Los primeros seres que tenían 46 cromosomas en los humanos, el siguiente ya no tendría, o sea, 23, 23, 46, no, sino tendría de 46, sería el doble, 92, y así sucesivamente. Entonces, eso no es viable con la supervivencia, con mantener la vida. Entonces, eso no cuadra, eso no es lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué más sucede? Vamos a tener nosotros diferentes formas y vamos a tener estos ciclos que nos van a permitir esbozar un poco cómo lo vamos a ver en los seres vivos en general. Porque nosotros acá podemos apreciar la importancia de la meiosis, básicamente en todos los que tenemos reproducción sexual. Los que tienen asexual es otra forma. Ahora, estos ciclos reproductivos van a involucrar una alternancia de generaciones de células haploides y diploides. Si nosotros revisamos un ciclo reproductivo, básicamente vamos a entender lo que vamos a ver en los humanos. Nosotros vamos a entender que van a haber organismos multicelulares con un 2N que va a ser de 46 cromosomas. O sea, estamos hablando de organismos multicelulares adultos diploides. Y en los órganos reproductivos, lo que nosotros vamos a observar puede ser como que ovarios o testículos. Nosotros vamos a ver células germinales. Y esas células germinales ya no van a ser diploides, obviamente, y van a ser haploides, que eso se da por la división que va a haber a nivel de meiosis, y van a producir cuatro de esas células hijas con ya no 46 cromosomas, sino solo 23 cromosomas. Ahora, esas células hijas que nosotros vamos a ver, básicamente, eh, nosotros lo conocemos o lo concibimos como gametos, óvulos, gameto femenino y el espermatozoide en la parte de gameto masculino. Cuando se unen estos gametos en la fecundación o fertilización, se va a producir el cigoto triploide. Ahora, a partir de esta única célula, se va a dividir muchas veces por mitosis durante el proceso de desarrollo, que se producirá los muchos tipos de células que constituyen nuestro organismo, y esto se va a completar así en cada ciclo. Entonces, ahí es la diferencia que también nosotros podemos entender de por qué este es como un 2N y luego como un N para la parte de meiosis, y no simplemente un 2N que va a ir aumentando la, la cantidad, la cantidad genética. Ahora, van a haber diferentes tipos de ciclos de vida sexual. Estos son tres puntuales, no es necesario que lo memoricen a rajatabla, pero sí que más o menos sepan cuáles son las diferencias de cada uno de estos. ¿Por qué? Porque nosotros básicamente vamos a encontrar que va a haber cierta alternancia de generación de células diploides y haploides durante esos ciclos reproductivos. Ahora, supongamos, va a haber un ciclo de vida diploide, o en algunos casos le conocen como meiosis gamética. Y también va a haber un ciclo de vida haploide o meiosis cigótica. Pero cuando hay esa alternancia de generaciones, es la famosa meiosis espórica. Ahora, el ciclo de vida, el ciclo de vida de los diploides, o lo que nosotros vamos a ver como también meiosis gamética, se va a conocer cuando básicamente vamos a ver, o eso va a corresponder a la mayoría de los animales, entre ellos estamos nosotros, y vamos a entender que es cuando acabamos de comprender lo que habíamos visto en la diapositiva anterior.
donde el organismo multicelular es principalmente diploide y la meiosis da origen a los gametos. Pero nosotros vamos a ver que también hay una especie que nos va como a sacar del cuadro porque encontramos organismos unicelulares, o también podríamos ver algunos multicelulares que son principalmente haploides durante casi todo el ciclo de vida. Y eso va a ocurrir básicamente en algunos hongos, en la parte de reino fungi, y en algunas algas unicelulares, como las clamidomonas, como podemos ver aquí el ejemplo. Y lo que nosotros vamos a encontrar que en estas algas, que básicamente la mayor parte del tiempo, su ciclo se va a encontrar como zoosporas, porque son unicelulares, flageladas y haploides. Ahora, cuando las condiciones son adversas, se reproducen de manera sexual. La reproducción sexual se reproduce básicamente por medio de la unión de dos zoosporas fértiles de cepas diferentes que hacen las veces de gametos, dando así origen a un cigoto diploide. Ahora, de esta forma nosotros vamos a entender que la nueva recomposición genética incrementará las oportunidades de poder enfrentar exitosamente a las nuevas condiciones del medio. Y acá es lo que va a ser diferente con relación a lo que hablábamos anteriormente, porque nosotros lo que vamos a ver es el ciclo de vida diploide. El cigoto diploide se divide por meiosis para dar origen a las zoosporas haploides, lo que se va a multiplicar dividiéndose por mitosis. En estos ciclos de vida los individuos pasan la mayor parte del tiempo como individuos haploides y es el cigoto como la única célula diploide que se divide por meiosis. Finalmente, el otro ciclo de vida es aún más extraño porque básicamente vamos a ver una alternancia, que también lo conocen como meiosis esporádica, y acá lo que nosotros vamos a ver va a ser como que va a haber mitosis y meiosis de manera alterna y no necesariamente siguiendo la relación de cuándo puede ser diploide o cuándo puede ser haploide, sino simplemente esto se entrevera, como podrán ver en la imagen. Eso es para que ustedes vean que no hay un solo ciclo de vida sexual, sino hay diferentes, sin dejar de ser una reproducción sexual. O sea, acá no hay nada de asexual, sino sigue siendo sexual, pero hay una alternancia del material genético que nosotros podríamos estar hablando o evaluando. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? Ahora, para hablar de otro término bastante conocido, nosotros tenemos que entender o tenemos que comprender qué son los cromosomas, ¿no? Es algo obvio que lo hemos visto en la unidad anterior, pero entender que los cromosomas van a ser las estructuras donde, bueno, nosotros vamos a tener el ADN y, o sea, van a ser las estructuras que van a estar formadas por ADN y proteínas. Ahora, estos podríamos decir que están formados por cromatina, que básicamente contienen la información genética de un ser vivo. Ahora, cuando nosotros hablamos de cromosomas, nosotros podríamos decir que esos pueden ser cromosomas no duplicados que van a constar de solo una molécula de ADN, una doble hélice, y es básicamente como nosotros podríamos tener células en G1 o en G2, como lo vamos a ver más adelante. O también pueden ser cromosomas duplicados, que básicamente tienen dos cromátides hermanas, y esos cromosomas los vamos a encontrar en células que han pasado a la fase S, en células que están en G2. Ahora, en la fase M, básicamente hasta la metafase, donde esas cromátides se van a mantener unidas a nivel del centrómero, esto por una acción de las coecinas. Nosotros tenemos que recordar que en la anafase las cromátides hermanas se van a separar y los cromosomas dejan de ser duplicados para pasar a ser no duplicados. Ahora, cuando nosotros hablamos de cromátide hermana, es que cada una de estos espacios son similares, ¿no? O sea, o guardan cierta similitud. ¿Aló, me escuchan? Sí, doctor. Ya, bacán. Entonces, es lo que nosotros vamos a terminar viendo. Ahora, lo que nosotros vemos acá, en la figura del medio, básicamente vamos a encontrar un par de cromosomas homólogos que, además de ser cromosomas duplicados, el par de cromosomas homólogos, tanto en A como en B, van a aportar los mismos genes, que son distintos a los genes que básicamente nosotros podríamos ver en el siguiente paro, en el grupo B. Ahora, si bien los cromosomas homólogos portan los mismos genes, pueden presentar variantes distintas de ese gen. Las variantes de un gen se denominan alelos. Y básicamente, ¿qué queremos decir con esto? Es que un gen es una secuencia de nucleótidos que va a codificar, por ejemplo, para una proteína. Supongamos que sea el gen de la hemoglobina, acá en un que hay bastante anemia. Ambos cromosomas homólogos van a aportar el gen de la hemoglobina, y si nosotros suponemos que en los cromosomas homólogos tienen la secuencia de nucleótido de hemoglobina normal,
y el otro cromosoma homólogo tiene la secuencia de nucleótidos, pero tienen variantes distintas en ese gen A, cada una de las variantes del gen lo vamos a denominar como alelos. Y si ambos cromosomas homólogos tienen la misma variante, el mismo alelo del gen, vamos a poder decir que es un homocigoto para ese gen. ¿Y por qué hablo ahorita de heterocigotos y homocigotos? Porque es un concepto que nos va a ayudar bastante para la parte de genética que lo vamos a ver más adelante. Bueno, casi en la segunda mitad de la clase. Ahora, ¿qué pasa si esa persona tenía dos alelos diferentes? Básicamente decimos que esa es un heterocigoto para ese gen. Ahora, la posición que tiene un gen en el cromosoma es constante y se le denomina locus. El plural se dice loci, no locus porque acá en ese es plural, no locus es el término que se le da y loci en plural. Ahora, la posición que tiene un gen en el cromosoma es constante y se le denomina locus, que en plural nosotros vamos a decir loci como les venía diciendo. Ahora, se va a tener bastante claro la terminología que es importante no solo para entender la meiosis, sino también las leyes de Mendel. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Primero, yo quiero entender cuáles son las características de la meiosis. En esas características de la meiosis es necesario poder captar cada uno de estos espacios. Por ejemplo, vamos a ver las características de la meiosis. ¿Por dónde empezamos? Si nosotros vamos a hablar de meiosis, básicamente vamos a recordar que en un ciclo de vida diploide se va a realizar en las células germinales ubicadas en las gónadas. Esto es un proceso de división reduccional porque el número de cromosomas se reduce a la mitad en las células hijas en relación a las células madres. Ahora, los cromosomas llegan a la meiosis con dos cromátides y serán así durante toda la meiosis 1 y parte de la meiosis 2. Ahora, esto se caracteriza por el comportamiento de los cromosomas homólogos, los cuales se aparean entre sí. A esta forma de apareamiento nosotros lo vamos a conocer como sinapsis, que es algo que se ve bastante en los libros. Ahora, la meiosis es la base de la variabilidad genética. Y durante la meiosis se van a producir dos divisiones celulares sin replicación del ADN entre ambas divisiones. Ahora, lo que nosotros también vamos a ver acá, básicamente va a ser eh, la parte de cómo se va a dar la meiosis 1. ¿Qué sucede? La meiosis 1 es la etapa más compleja y es donde ocurren los cambios más importantes. Para empezar, acá es donde se da el famoso crossing over o entrecruzamiento. Y lo otro es que se reduce el número de cromosomas a la mitad, que el proceso es reduccional. Ahora, vamos a tener diferentes partes, bueno, diferentes fases. Y cada una de estas tiene cierta particularidad. Espero que lo puedan recordar o simplemente entender, más que memorizar. ¿Por qué? Básicamente nosotros podríamos decir que hay profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Ahora, en simultáneo a la telofase 1 se va a producir la citoquinesis. Y antes de que se produzca la meiosis, la célula debe haber duplicado su ADN. Por lo tanto, los cromosomas están duplicados al iniciar la meiosis. Ahora, en la profase 1, como ustedes podrán ver en la primera imagen, básicamente es que en esta profase donde van a ocurrir la mayor cantidad de sinapsis, que es el alineamiento entre cromátides no hermanas de los cromosomas homólogos. Cuando los cromosomas homólogos están en sinapsis, forman una tetrada o un espacio bivalente. ¿Qué sucede acá? La sinapsis permite que ocurra el entrecruzamiento o crossing over que permite el intercambio que nosotros vamos a ver. Este intercambio genético básicamente se va a dar entre las cromátides no hermanas. El lugar donde ocurre el intercruzamiento, que nosotros lo vamos a observar como manera de X, se denomina quiasma, que es el plural de quiasmata. Recuerden que quiasma y quiasmata, eso te van a pedir en tu trabajo si es que llegas con un poco de barro. Ahora, el crossing over o entrecruzamiento básicamente nos va a permitir que se produzcan nuevas combinaciones de los alelos presentes en los cromosomas. Cuando la envoltura nuclear se empieza a desensamblar, los microtúbulos pueden llegar a los cinetocoros de la tetrada o bivalentes y todo esto ocurre durante la profase 1. Los microtúbulos transportan ahora a la tetrada o bivalentes de manera que van a quedar alineadas en el centro de la célula o también en la placa metafásica. Ahora, cuando esto se empieza a dar o se empieza a producir, la célula va a estar en metafase 1. En la anafase 1, que es la fase que sigue, los
homólogos se van a separar hacia los polos. Los cromosomas homólogos continúan duplicados, es decir, las cromátidas hermanas básicamente se mantienen juntas y cuando llegan a los polos, la envoltura nuclear básicamente va a volver a ensamblarse o como se podría estar mencionando, dos núcleos hijos. Ahora, simultáneamente también se inicia la citoquinesis de modo que al concluir esta, se van a formar dos células hijas haploides, ya que cada célula hija tiene ahora la mitad de cromosomas que básicamente lo que nosotros estaríamos viendo es cómo se mantienen duplicados todavía. Ahora, esas dos células hijas ahora entrarán a la segunda división meiótica sin que ocurra otra vez la duplicación del ADN. Pero, ¿qué sucede en la meiosis 2? Eso es mucho más fácil y mucho más seguido. A nivel de la meiosis 2, como ustedes podrán observar, en realidad lo que yo quiero que ustedes entiendan o vean, porque no es solo mencionar cuáles son las fases, sino qué sucede en cada uno de estos. Eso es la razón de ser del estudiante universitario. En esa profase 2, lo que nosotros vamos a observar es que los cromosomas duplicados se vuelven a compactar y la envoltura nuclear se desensambla. Los centrosomas se separan y empiezan a formar el uso mitótico. Y así se van a empezar a desensamblar la envoltura nuclear, los microtúbulos acceden a los cinetocoros y básicamente los cromosomas son llevados a la placa metafásica. Cuando los cromosomas están alineados en la placa metafásica, lo que va a suceder es que esta célula que está en metafase 2, básicamente va a pasar a un siguiente paso. Es que en la fase 2 se separan las cromátides hermanas hacia los polos. Ahora, cuando llegan a los polos, básicamente se vuelve a ensamblar la envoltura nuclear y ahora cada núcleo tendrá cromosomas no duplicados. Ahora, ¿qué sucede? ¿O hasta dónde se puede llegar? Es que básicamente, o en simultáneo, lo que se desarrolla es la citoquinesis de manera peruana, hermano. Ahora, en ese espacio, lo que yo quiero es que, lo que yo quiero en ese espacio básicamente es que en total se van a obtener 4 células hijas haploides con cromosomas no duplicados. Ahora, ¿qué sucede en esta parte de la sinapsis durante la profase 1? O más fácil aún, ¿por qué no nos cuestionamos de qué va a hacer que estos espacios estén juntos? ¿A qué mantienen juntos los cromosomas homólogos durante la sinapsis en la profase 1? Acá vamos a empezar a hablar de algo bien simple, de algo que nosotros usamos muchas veces, el término pre, pero es momento que ahora tú ya lo entiendas. El complejo sinaptonémico, que es un complejo de proteínas, que va a reconocer a los cromosomas homólogos y los va a mantener juntos. La profase 1 se divide en 5 etapas de acuerdo a cómo se ensambla el complejo sinaptonémico. En la primera etapa, el leptoteno o los cromosomas empiezan a condensarse, pero los cromosomas homólogos todavía están separados. En el cigoteno, a medida que se van compactando, un poco más los cromosomas. Ahora, si se empieza a ensamblar el complejo sinaptonémico, nosotros lo que vamos a hacer es incitar a que esto se pueda, perdón, vamos a tratar de inducir para que básicamente esto pueda surgir, o sea, o se pueda dar. ¿Qué más va a pasar? Que en el paquiteno se va a completar la sinapsis y también se va a producir ese entrecruzamiento. En el diploteno, el complejo sinaptonémico se desensambla y los cromosomas homólogos se mantienen unidos en el quiasma. Ahora, es en esta etapa donde básicamente nosotros podríamos decir, nosotros podríamos hablar, básicamente lo que nosotros tenemos es que se va a desensamblar los cromosomas y vamos a tener también el desensamblaje y los cromosomas homólogos se van a mantener unidos a los quiasmas. Es en esta etapa que los quiasmas son visibles al microscopio, ya que los cromosomas están en lo suficientemente compactados como para poder distinguir los bivalentes. Ahora, en la diacinesis, que como podrán ver, ya es casi la parte final, según este gráfico, los bivalentes están en su máxima compactación, listos para entrar a la mitosis y por ello ya no es posible distinguir los quiasmas al microscopio. Ahora, en la diacinesis, la envoltura nuclear se desensambla una vez más para poder mencionarlo. Este es un gráfico bastante antiguo, pero lo que está en la parte derecha con sombra marrón, perdón, es algo que sí interesa bastante por la forma en la que está plasmada. A ver, me dan un minutito, por favor, que tengo...
A ver, no. En esa lámina, lo que nosotros vamos a ver es un esquema de los bivalentes o las famosas tetradas que se van a formar durante la sinapsis al alinearse esos dos cromosomas homólogos. ¿Qué va a pasar? O, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero, que se van a llamar bivalentes porque son dos cromosomas homólogos duplicados. Y se les va a denominar tetradas porque son 4 cromátides hermanas. Los lugares donde se produce el famoso crossing over o entrecruzamiento, básicamente se van a terminar denominando, como ya lo mencioné, el famoso quiasma, como lo van a poder ver por este lado. Ahora, ¿qué sucede? Estos se van a hacer visibles al microscopio cuando las células se encuentran en el diproteno. Esa es una de las etapas de la profase 1. Si nosotros vemos este gráfico de acá, básicamente nos vamos a dar cuenta que es posible que ocurra el famoso crossing over o entrecruzamiento en varios lugares a lo largo de los cromosomas en sinapsis, permitiendo una diversidad de posibilidades de recombinación. Porque nosotros podemos ver, al igual que en esta gráfica, lo que va a ocurrir en caso que se produzca solo un entrecruzamiento durante la profase 1. Vamos a ver representados un par de cromosomas homólogos y vamos a asumir que el cromosoma duplicado de color rojo sea el cromosoma procedente de la madre y el cromosoma que tenemos de color azul del papá. Ahora, ¿qué va a pasar? Ambos cromosomas van a tener alelos, pero tienen alelos diferentes para los genes de color de pelaje y de color de ojo, representando las letras en mayúsculas los alelos dominantes y en minúscula los alelos recesivos, como lo más simple en la parte de Mendel. Ahora, sería un individuo heterocigoto de ambos genes. Los cromosomas homólogos están en sinapsis formando una tetrada. En el paso 1, nosotros vamos a ver que se produce la famosa ruptura de las cromátides homólogas o las no hermanas. Y en la segunda, bueno, en el segundo paso, lo que nosotros vamos a terminar viendo es que se produce la unión entre estas cromátides homólogas. El lugar donde ocurre esto, básicamente es el quiasma. En la anafase 1, los cromosomas homólogos se separan y al terminar la meiosis 2, las cromátides hermanas se han separado por completo, quedando una en cada una de las 4 células hijas, que serían los gametos. Los gametos van a tener 4 tipos genéticos, por decirlo así. 2 de los gametos habrán recibido un cromosoma tipo parental, tal como lo recibió de su padre o de su madre, y los otros 2 gametos tienen cromosomas recombinantes que tienen alelos procedentes tanto de su padre como de su madre. Entonces, ¿por qué tanta traba o a dónde quieres llegar? Imaginemos que acá cuando vamos a hablar solo de padres y madres. Nosotros vamos a ver aquí que básicamente cómo se da esa parte de, o qué sucede durante la meiosis. Al inicio nosotros vamos a ver un par de cromosomas homólogos de rojo y azul, bien pronunciado por este lado, que básicamente se van a encontrar en las células del ovario de la señora que va a estar cargando ese bebé en la fotografía. Estos cromosomas van a estar duplicados y están en la profase 1 en el momento que se inicia el famoso crossing over. Y se representa de color rojo el cromosoma heredado de su mamá, y que la señora mayor de la fotografía, y se representa de color azul el cromosoma heredado de su padre, quien lo podemos ver al otro lado de la foto. Ahora, si se produce este crossing over en 2 quiasmas y luego al terminar la primera división meiótica tenemos 2 células donde en cada célula hija se encuentra un cromosoma homólogo recombinado, básicamente lo que también nosotros podemos ver es que en una segunda división meiótica se puede distribuir las cromátides hermanas en 4 células. Una de ellas ha sido el óvulo de la señora que fue o estuvo fecundado por un espermatozoide de su esposo y que se ha desarrollado su bebé. Cada célula hija tiene una combinación de diferentes alelos. Si el óvulo fecundado hubiera sido la célula hija número 1, su bebé prácticamente hubiera tenido los alelos, como vemos en la imagen, dominantes para A, B y C de la abuela, y con un recesivo que podría ser el del abuelo, como podríamos ver por este lado. Pero ¿qué sucede si básicamente este óvulo fecundado hubiera sido la célula hija número 4, como lo podríamos ver por este lado? ¿Qué es lo que nosotros al final hemos tenido? Que va a recibir o va a heredar los alelos recesivos A, B y C del abuelo y el alelo dominante de la abuela. Su bebé habría recibido una combinación genética de alelos de cromosoma. Ahora,
Esto es solo la mitad de la información genética que recibe el bebé. La otra mitad del cromosoma va a preceder, obviamente, de los espermatozoides que vienen del varón. Ahora, si ustedes llegan a entender cómo es esta analogía, se van a dar cuenta porque hay hay múltiples rasgos que entre generación y generación a veces no se representa, pero sí cuando puede saltar a un espacio de generación, o también porque un par de hermanos pueden ser muy diferentes entre sí. Ahora, esa es una lámina para que puedan ver de manera lúdica cómo se ve en el microscopio, por si no hemos tenido la oportunidad de hacerlo en un microscopio, de un leptoteno, un cigoteno, un paqueteno, un diproteno, diecinesis, metafase 1, anafase 1, anafase 1 tardía, telofase, interfase, profase, metafase, anafase 2, telofase 2, tetradas, microsporas o los gránulos de polen que lo podríamos ver por otro lado. Ahora, lo que también nosotros podemos comprender es qué más encontramos a nivel del tiempo que nos pueda abarcar relacionar cada uno de esa parte de la meiosis. Porque acá lo que nosotros podemos ver es cómo la meiosis tiene un tiempo de duración más largo en comparación a lo que ocurre en la mitosis. Sobre todo la profase 1, que puede durar varios días. Y dependiendo de las especies, estos pueden variar. Ahora, las otras etapas de la meiosis también van a tener tiempos un poquito más cortos, por lo que ya lo hemos mencionado. Y al tener más tiempo de duración, cuando se toman muestras de la parte de las anteras, como les mencionaba en la primera lámina, en ese ejemplo de la meiosis per se, básicamente, primero se va a producir la meiosis, que nos va a dar la formación de los granos de polen. Ahora, es más probable encontrar células en la etapa más larga, principalmente en las etapas de vida de la profase 1. Por eso se dice como que necesitamos las más jóvenes o las iniciales. Ahora, las células van a estar casi sincronizadas, ya que las células germinales inician juntas la meiosis junto con el eh, desarrollo de la flor. Ahora, ¿qué pasa cuando la flor se abre para atraer a los polinizadores y todos los granos de polen ya deben haber alcanzado la madurez? Las otras etapas de la meiosis son más cortas, por lo que fácilmente se puede desfasar y se puede observar al microscopio de gránulos en células diferentes gases. Entonces, ¿qué habíamos visto acá? En base a todo lo que les he mencionado, ¿qué podemos decir que hemos visto acá? A ver, ¿alguien? ¿Nadie? Ya, vamos a ver un poquito de las enfermedades que quizás lo han visto también en biología. Durante la meiosis puede ocurrir de manera accidental, no disyunciones, o lo que también nosotros conocemos como no separaciones, de los cromosomas. Esos cromosomas homólogos que no se han separado o no había esa disyunción durante la meiosis 1 o de las cromátides hermanas durante la meiosis 2, básicamente lo que nosotros podríamos hacer es que estas no disyunciones van a producir células hijas con los cambios con el número de cromosomas de las especies que van a presentar una aneuploidía. Y así nosotros a lo largo de la clase vamos a ver síndrome de Down, síndrome de Turner, entre otros. Cuando se produce una no disyunción de los cromosomas homólogos durante la meiosis 1, al final de la meiosis, las 4 células hijas serán aneuploides, es decir, que tienen un número de cromosomas que no corresponden a la especie. 2 de los gametos tendrán un cromosoma más que el número de las especies que serán aneuploides, y los otros 2 tendrán un cromosoma menos que el número de cromosomas de las especies, también que van a ser células aneuploides. Cuando se produce una no disyunción de las cromátides hermanas, durante la meiosis 2, por ejemplo, uno de los gametos tendrá un cromosoma más que el número de los cromosomas de las especies. Otro gameto tendrá un cromosoma menos que el número de los cromosomas de las especies, y ambos gametos van a ser aneuploides. Y los otros 2 gametos serán euploides, es decir, tendrán el mismo número de cromosomas de las especies. Ahora, esas aneuploidías producidas por no disyunciones pueden originar síndromes como los que vamos a conocer ahora. El primero, síndrome de Down, probablemente uno de los más conocidos o uno de los que también más sobrevida ha conseguido. Este síndrome de Down que se produce es por una aneuploidía, una trisomía del par del cromosoma 21.
La nomenclatura que nosotros vemos es porque puede ser 47XY más 21, que básicamente nos va a decir que luego del que indican los cromosomas sexuales, que serán XX, y si es mujer X, perdón, si es mujer XX y si es varón XY, luego de eso se coloca el más 21, que señala que hay un cromosoma entre el par 21 de cromosomas. Esa trisomía del par 21 de los cromosomas produce una serie de características clínicas que no es necesario que se aprendan de memoria, pero sí he colocado una imagen ahí que me parece bastante relevante, que es de una academia en Lima. Con relación al síndrome de Turner, que nosotros vamos a estar hablando por este lado, básicamente lo que nosotros vamos a ver es la famosa monosomía X, porque falta otro cromosoma sexual. Este síndrome también tiene una incidencia de 1 en 5.000 niñas. Ahora, dado la ausencia del cromosoma Y, se considera mujer, pero no desarrollan caracteres sexuales primarios ni secundarios. Por ende, tiene un aspecto más infantil y son estériles y pueden presentarse un leve retraso mental. Ahora, tienen piel adicional como membranas que se unen en el cuello. Aquí se muestra básicamente el cariotipo de una persona con síndrome de Turner, como podrán ver en la foto, y los cromosomas están ordenados por tamaño y forma, observándose que solo tienen, básicamente que solo tienen un cromosoma sexual X. Los demás cromosomas, que no son los cromosomas sexuales, se les denomina autosomas y están bien completos. Solo es en ese espacio del X o Y que estábamos viendo. Ahora, la nomenclatura en este caso indica que se trata de una mujer que tiene 45 y como número total y tiene un solo cromosoma sexual y cromosomas X. Ahora, ¿qué más podemos ver o qué otra enfermedad podríamos tocar? El famoso síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter es una aneuploidía, que habíamos hablado que el síndrome de Turner era una monosomía, el de Klinefelter es una aneuploidía, que básicamente consiste en una trisomía de los cromosomas sexuales que se consideran hombres por qué tipo de cromosoma que es el Y. Tiene 47 cromosomas en total y los 3 cromosomas sexuales básicamente van a engarzar por este lado. Otro espacio que nosotros podemos entender es el síndrome de la superhembra. ¿Qué quiere decir? El síndrome de la superhembra se produce por una aneuploidía también, que es por una trisomía de los cromosomas sexuales, como los cromosomas sexual X. Al tener varias copias de las cromosomas X, que contienen genes relacionados al crecimiento de los huesos, algunas mujeres producen, bueno, más de lo normal, con relación a piernas insuficientemente, bueno, inusualmente largas y un torso bastante delgado, pero que en todos casos aparentan ser normales y luego son fértiles. Entonces, hay un caso que como nosotros podemos ver en la foto, Ewa Klobukauska, que es una medalla de bronce de las Olimpiadas del 64, básicamente en carreras de velocidad, y quien fue la primera mujer en fallar su prueba de cromosoma sexual, y la sentencia del jurado fue, un cromosoma es demasiado para ser declarado como una mujer por efectos de competencia deportiva, y fue obligada a devolver su medalla, y el año siguiente tuvo un bebé después de esa decepción. Luego hay otro síndrome, que es el famoso síndrome del supermacho. ¿Y qué quiere decir el síndrome del supermacho? Básicamente estamos hablando de otra neuploidía, que también es una trisomía de los cromosomas sexuales. Una alegoría y otro espacio que sí me gustaría que ustedes puedan ver. Cuando se busca pareja, principalmente los machos, al atraer a la hembra, pueden tener un alto costo. Por ejemplo, en los cérvidos, los machos dan lugar básicamente con lo ligado a la muerte, para que el ganador se quede con la hembra. El gallito de la roca, o el más conocido como rupícula peruviana, que es nuestra ave nacional, tiene un plumaje muy colorido, mientras que la hembra no es tan llamativa. La hembra en realidad sí tiene colores un poco más opacos y es más de color anaranjado, pero oscuro, o medio despintado. Eso no es tan llamativo, pero tiene un plumaje que pasa desapercibido entre el follaje del bosque. Ahora, la hembra va a permanecer escondida durante el cortejo de los machos, que se reúnen para mostrar su fortaleza y vigor desplegando sus coloridos, que básicamente es lo que nosotros podremos observar en la parte de las hembras.
Bueno, va a haber una variación genética que se va a poder observar o se va a poder ver, y esa variación genética es la gran ventaja de la reproducción sexual. Pero, ¿por qué es ventajoso la diversidad genética? ¿Qué sucede? Que básicamente eh, tú mandes el memo. Mm, ya, a ver, una pregunta. ¿Por qué es más ventajoso, o por qué hay una gran ventaja, básicamente, con relación a la diversidad genética? ¿Por qué la variación genética es la gran ventaja de la reproducción sexual? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Están ahí? Doctor, ay, A ver, ¿te discúlpeme. escucho? Podría ser por el tema de adaptabilidad que tiene, por ejemplo, cada individuo muchas veces para poder que prácticamente la especie se perpetúe, necesita esa carga, ¿no? Y muchas veces eh, los años de evolución hacen que eh, ciertas hay cierta variabilidad, ya sea por el contexto, digamos, ambiental, y al momento de que exista este crossing over, permite que también la especie pueda adaptarse mejor al entorno del ambiente. No sé si me deje entender. Ya sí, más o menos, sí se entiende. Ya va por ahí, sí va por ahí, pero a ver, te escucho, Mireia Costa. Doctor, también podría haber el tema de la adaptabilidad con, digamos, aumentar la resistencia a ciertas enfermedades o también, por ejemplo, disminuir lo que vendría a ser algunas mutaciones dañinas en la especie. Ah, perdón, estaba con el micro apagado, pensé que estaba hablando. Bueno, sí, sí, más o menos tiene sentido. Edith, a ver, te escucho. Sí, buenas noches, doctor. Doctor, la variación genética puede ser beneficioso para la especie porque se permite diferenciar entre los individuos. También podría ser que permite la mejor adaptación en un ambiente y también a sus evoluciones, ¿no? Ya que al existir la diversidad genética, pues no todos los individuos responden igual a una amenaza, ¿no? Y pues tienen capacidades más de sobrevivir o adaptarse a diversos ambientes. Ya, bacán. Sí, va por ese lado. Sí, lo que estoy diciendo es de que en el medio ambiente, de una población a otra, nosotros vamos, o sea, de generación a generación va cambiando, pero también es porque a nivel del medio ambiente van a haber la introducción de algunos patógenos o de algún depredador o de algún material genético diferente o con alguna variabilidad que nos da dar este cambio. Ahora, la reproducción sexual básicamente va a empezar a generar nuevas combinaciones al azar de los alelos. ¿Y qué va a suceder o qué va a pasar? Que básicamente hace que sea más probable que uno o más miembros de la población que se reproducen sexualmente. Ahora, eh, de casualidad, por decirlo así, puede haber una combinación que permite la supervivencia en las nuevas condiciones. Por ejemplo, cuando una combinación de alelos que proporcionen la resistencia al patógeno o permite escapar de los depredadores, los procesos que generen variación genética en todos los ciclos de la vida sexual son entre el cruzamiento y la meiosis. La distribución independiente aleatoria de cromosomas homólogos durante la meiosis 1 y la fecundación 1 hará que esto se pueda ir perpetuando, como mencionó su compañera. ¿Qué más podemos observar? Básicamente, nosotros hemos visto que cómo la meiosis puede contribuir a la variación genética. Ahora, si nosotros vemos la figura del lado izquierdo, esta cara de colorcitos,
lo que nosotros vamos a terminar encontrando es que se ve una célula con tres pares de cromosomas homólogos, los cuales se van a distribuir independientemente durante la meiosis de manera que se obtiene un número de gametos diferentes posibles. Ese número de gametos diferentes posibles se calcula como un 2 a la n, donde n es el número de cromosomas diferentes. Por ejemplo, en este ejemplo son 3 pares de cromosomas, entonces sería como que un n igual a 3, y 2 al cubo sería igual a 8. Y se puede generar 8 gametos posibles con diferentes combinaciones de los cromosomas. Esto sin considerar básicamente el crossing over, y vemos todo el pool de opciones que tenemos. Ahora, vamos a ver el caso de los humanos, que básicamente tienen 23 pares de cromosomas homólogos. 2 a la 23 prácticamente son cerca de 8.4 millones de gametos diferentes posibles, sin considerar crossing over. Entonces, esa también es la probabilidad, o bueno, esa también es la parte del azar o la parte netamente aleatoria para saber más o menos cómo uno podría, por qué encontrar esa diferencia entre hermano y hermano. La otra contribución de la meiosis a la variación genética es precisamente el famoso crossing over. Con crossing over, el número de gametos diferentes posibles es mucho mayor que 2. ¿Y qué más va a pasar? ¿O qué más vamos a ver? La estrella de todo ese asunto, a los gametos. Gametos, espermatozoides, óvulos. En un ciclo de vida diploide, la meiosis se produce los gametos haploides a partir de las células germinales diploides. ¿Y qué va a pasar acá? El espermatozoide, que es el gameto masculino, y el proceso de meiosis que los producen se denomina espermatogénesis. Lo mismo con la parte de los óvulos, que sería la oogénesis. Ahora, podemos entender o podemos notar la diferencia de tamaños entre el óvulo y el espermatozoide. El óvulo es varias veces mayor en tamaño que el espermatozoide porque contiene el citoplasma con los nutrientes y organelas necesarios para mantener las células que se forman durante las primeras mitosis a partir del cigoto. Los espermatozoides aportan básicamente material genético del núcleo y tienen muy poco citoplasma y tienen un flagelo que les permite nadar para llegar al óvulo durante el proceso de fecundación. ¿Pero qué es la espermatogénesis? Como yo les venía diciendo. La espermatogénesis es el proceso de meiosis que produce los espermatozoides. Ese proceso ocurre en los túbulos seminíferos de los testículos. Ahora, las células germinales primordiales o espermatogonias se encuentran hacia la periferia de los túbulos seminíferos, con células madre diploides que se dividen por mitosis y una de sus células hijas se diferencia en un espermatozoide primario, que sigue siendo diploide porque ya entró en la profase 1. Ahora, continúa la parte de meiosis, y en la primera división meiótica se dividen en dos células hijas que son los espermatocitos secundarios, que ya son haploides, y luego de la segunda división meiótica se obtienen las espermatidas, que seguirán luego un proceso de diferenciación, o cómo va a ser la cosa. ¿Qué sucede en el caso opuesto, en la oogénesis? Lo que va a pasar en la oogénesis es algo bastante peculiar. En el caso de la oogénesis, obviamente mujeres, esta se va a producir en el ovario y se inicia desde antes de nacer a partir de las células madres, que es la oogonia. La célula se divide por mitosis. Una de sus células hijas se diferencia en un ovocito primario que quedará detenido en profase 1 en el momento de nacer. Y básicamente así va a permanecer durante la niñez, en la que el ovario estará inactivo hasta la pubertad, en la que cada mes un ovocito primario detenido en profase 1 continúa la meiosis 1 hasta las primeras hasta una primera división meiótica, donde se va a formar dos células hijas y una de ellas es el ovocito secundario. Se queda con la mayor parte del citoplasma y las otras células hijas que quedan, básicamente es muy pequeña, constituye el primer cuerpo polar. Esta distribución desigual del citoplasma durante las divisiones meióticas es lo que permite que el óvulo tenga un tamaño varias veces mayor que el de los espermatozoides. Y ahora, el ovocito secundario continúa la meiosis hasta detenerse en la metafase 2. Cuando se libera durante la ovulación, ese ovocito secundario no continuará la meiosis a no ser que se produzca la fecundación por un espermatozoide. Si esto ocurre, el ovocito secundario completa básicamente la parte de meiosis 2. Pero siempre que haya ocurrido la fecundación, que el espermatozoide haya podido penetrar al óvulo, durante la segunda división meiótica también se produce un segundo cuerpo polar. En el caso de que no ocurriera fecundación, el ovocito secundario que ha estado por ahí divagando permanecerá detenido en metafase 2
hasta que sea liberado durante la ovulación y luego eh, eliminado durante la menstruación. A ver ahora acá. ¿Y qué sucede? ¿O qué ha estado pasando? Aquí nosotros podemos ver cómo el ovocito secundario, detenido en la metafase 2, que ha sido fecundado por un espermatozoide, el ingreso del espermatozoide dispara la reacción cortical que consiste en la función de vesículas secretorias que liberan enzimas que modifican la zona pelúcida que rodea el óvulo, inactivando los receptores de uniones de los espermatozoides, de manera que ya no pueden ingresar más espermatozoides. La meiosis 2 se completa y se divide en dos células. Una de ellas es el óvulo, que conserva todo el citoplasma y los pronúcleos femenino y masculino. Y la otra célula, hija, es el cuerpo polar, que conserva todo el citoplasma y los pronúcleos que también podríamos encontrar, así como la célula hija es el cuerpo polar que finalmente va a degenerar, al igual que el primer cuerpo polar. Ahora, en el óvulo fecundado, los pronúcleos se aproximan y se desensamblan la envoltura nuclear y se produce metafase de la primera edición del cigoto. Pero ¿qué más sucede? ¿O qué más pasa aquí? ¿O dónde está la magia? Porque es básicamente como en esta lámina que nosotros podemos ver que los pronúcleos masculinos y femeninos, el espermatozoide, además del pronúcleo, también aporta el centriolo. Los cromosomas ya se han duplicado. Luego, lo que nosotros vamos a ver es que la envoltura nuclear se desensambla y los cromosomas procedentes de ambos pronúcleos, el óvulo y espermatozoide, se alinearán en la primera metafase de la división del cigoto. Luego, lo que nosotros vamos a poder observar y ya entender son las famosas leyes de Mendel. Me hubiera gustado que este apartado hubiera sido escrito, o por lo menos para demostrar en la pizarra cómo son las fórmulas o cómo se suelen preguntar, o cómo se suelen decir. Y lo que nosotros vemos acá a nivel de las leyes de Mendel, ¿qué vemos? ¿O a dónde apuntamos? ¿Alguien sabe algo de Mendel? A ver, así al aire. A ver, Alonso Río. Bueno, esto es más que nada un dato curioso, pero básicamente era un sacerdote que de hecho no tenía conocimientos directamente de biología o de todo ese tema, sino que su observación se basó más que nada como en un sistema más estadístico o matemático. Es por eso que, tipo, cuando usamos las leyes de Mendel, se hace en forma de cuadros, porque justamente viene de un tema más matemático y estadístico. Ya, a ver, guarda bastante sentido. ¿Alguien? A ver, Roberto, escucho. ¿Me escucha, doctor? Claro, claro, creo que estás en la banda, Robert. No, doctor, estoy caminando. Mendel fue, ¿no? Es un monje científico austrohúngaro y es considerado el padre de la genética, ¿no? Porque hizo un experimento con planta de guisantes donde él va a descubrir, ¿no? Las leyes básicas de la herencia genética. Y pues ese estudio va a permitir sentar, como se podría decir, las bases de la genética. No todo completo, ¿no? Porque posteriormente va a haber otras teorías que van a mejorar, ¿no? Pero sienta las bases de la genética. Estaba hablando otra vez con el micro apagado. Ok, claro, lo que dice Robert tiene bastante sentido. ¿Alguien más que quiera dar algún dato curioso? ¿O algo más sobre Mendel?
A ver, te escuchamos. Sí, doctor. ¿Escuchan? Ya. Bueno, doctor, en ese tiempo, pues, gracias a Mendel, como bien dijeron mis compañeros, se sentó las bases para la genética, ¿no? Para el estudio de las genes. También, pues, gracias a su descubrimiento, pues en esos tiempos, como se descubrió la genética, pues antes de que se descubriera, antes de lo que descubriera Mendel, pues a veces se le maltrataba a las mujeres. ¿Por qué? Porque si sus hijos nacían y no se parecían a sus padres, pues tenía la culpa la mujer, ¿no? Ya que le acusaban de que no era hijo del padre o era hijo de otra persona. Entonces, gracias a Mendel, pues al descubrir la genética, pues se puso un alto a eso y pues se sentó, ¿no? Las bases para la genética y para el estudio genético. ¿Alguien o algún dato más para la parte de genética? ¿Alguien más? Básicamente en el siglo XIX va a empezar a describir el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis en los ciclos de vida de los organismos con la reproducción sexual, en la base física de las leyes, que también se le va a dar su propio epónimo, o sea, las leyes de herencia de Mendel. En el siglo XIX, lo que la gente llegaba a creer antes de Mendel es que, o bueno, se plantea la hipótesis de la mezcla según la cual se creía que el material hereditario era un tipo de fluido, que los fluidos de ambos padres se mezclaban en la fertilización como si se mezclara café con leche o cualquier diluyente. Ambos se mezclaban y como si hubiera eh, una especie de combinación, una especie de resultados de ambos. Es como si mezclaran, no sé, pues un tarro de pintura azul con uno amarillo y te salió un verde, algo así. Ese pensamiento básico es el que se tenía en aquel entonces. Sin embargo, la idea de herencia combinada de la hipótesis mezclada no explicaba por qué si había un animal con pelo negro y otro con pelo blanco, se produce la descendencia gris, o sea, porque esa media, o sea, o sea, es un intermedio, o no es negro o no es blanco, sino gris, o por qué te sale uno de negro manchado de blanco. Ahora, esta hipótesis de la mezcla tampoco explicaba los casos en que algunos rasgos se reaparecen después de saltarse por generación, sin diluirse como las pegas que podrían tener los niños, al igual que uno de los abuelos. Ahora, lo que también se ve es que hay otra hipótesis, que era una hipótesis particular, una muy puntual que se podría dar, que es que los padres
pasan unidades discretas y heredables que no se diluyen. Es ahí donde entra Mendel. Él era un monje austriaco y lo que se podría recordar de él, básicamente lo que él mencionaba, es como en la mayoría de científicos, lo que él al principio menciona no le tomaron tanta importancia y es varios años después. Pero lo que él sí tenía era sólidos conocimientos de matemática, ciencias, estadísticas, pero muchas veces él estaba interesado en la herencia que había entre las plantas, porque él decía, ¿por qué se da de esta forma? Y los empezó a cultivar de manera bastante cuidadosa, miles de plantas de guisantes, o sea, las famosas alberjas, en los jardines de un, ¿cómo se llama esto? Bueno, en realidad es como un monasterio, por decirlo así, ¿no? Entonces, ese lugar es un jardín, es el jardín de la abadía de Santo Tomás de Brum, y eso se encontraba, bueno, en Brum, obviamente, para la redundancia, pero lo que actualmente vendría, bueno, lo que en su momento también fue República Checa. Mendel registra con detalle los caracteres que pasaron de una generación a la siguiente y encontró que los padres transmitían unidades heredables discretas que retenían sus identidades por separado en la descendencia. Esas unidades discretas podían distribuirse y transmitirse de generación en generación sin diluirse y podían reaparecer los rasgos luego de muchas generaciones. Mendel seleccionó la planta de alberja, que también algunos por curiosidad hasta preguntan cuál es el nombre exacto, que es Pisum sativa. Pisum con M y Sativum con M también al final. Porque básicamente es lo que él tenía y tenían dos grandes ventajas. Primero, que hay muchas variables como caracteres heredables y fácilmente distinguibles, como color de la flor, flor lila o blanco, y de esto nosotros podemos describir todo lo que nosotros acá básicamente él describe con sus 7 caracteres. ¿Cuál es lo otro? Que entre cruzamientos se puede controlar entre individuos. Esta especie se fecunda a sí misma de forma natural. Cada planta produce gametos masculinos y femeninos que cuando se producen una autofecundación producen embriones viables. Ahora, para poder estudiar la herencia de Mendel, básicamente realiza apareamientos controlados entre individuos con caracteres específicos como lo hemos venido mencionando. Mendel podía evitar que las plantas de alberjas se autofertilizaran mediante la eliminación de las partes que serían portadoras de polen, las famosas anteras de sus flores. Enseguida, usando un pincel, fertilizó las plantas de forma cruzada, espolvoreando las partes que contienen óvulos, los famosos carpelos, de sus flores con polen de otras plantas. Finalmente, se recolectaron las semillas de los individuos fertilizados cruzados, lo que también luego los cultiva, y finalmente se registran los caracteres de la descendencia resultante de las plantas de la alberja. Ahora, siendo un poco más sensatos, ¿cuál fue esa primera ley de Mendel? ¿O a dónde quiso llegar? O como dice la pregunta ahí, estos resultados hacían caso a una hipótesis particular o simplemente a la hipótesis de mezcla. Bueno, Mendel lo que va a hacer es que seleccione estas características, como ya lo vimos, lo que yo les venía mencionando, estas 7 características. Y Mendel empieza a hacer experimentos con plantas de crianza pura o linaje puro para ciertos caracteres, y eso significa que toda descendencia tiene la misma variante que el progenitor, generación tras generación. Por ejemplo, todos los descendientes de plantas de alberjas de flores blancas también tienen flores blancas, y todos los descendientes de las plantas de flores púrpuras tienen flores púrpuras generación tras generación. O sea, no es que se vaya a perder. O sea, la probabilidad es similar, pero entre una de ellas por lo menos se mantiene, y es ahí donde él para la oreja y dice, parece que hay un espacio que se le puede denominar dominante y otro que se puede denominar recesivo. Ahora, ¿qué hace o qué pasa? Que Mendel empieza a cruzar 2 plantas de linaje puro de variedades contrastantes de un carácter como color de la flor o como color de la flor blanca con morada para producir híbridos. Estas plantas de linaje puro se consideran como la generación parental, o el famoso P, y los descendientes híbridos corresponden a la generación F1, y Mendel observa que todas las flores de la F1 eran púrpuras. Cuando Mendel cruzó entre sí los híbridos del F1, la mayoría de las plantas de la siguiente generación, o F2, tenían flores púrpuras, pero algunas eran blancas. También observó Mendel que la proporción de flores púrpuras siempre era 3 veces más que la cantidad de flores blancas. Eso es decir, a una proporción de 3:1. Pero esto no se da en la primera línea, sino se da en la segunda línea, o sea, es en su famosa F2. Ahora, esa proporción de 3:1 es lo que Mendel lo describe o encontró resultados semejantes en la proporción del F2 de otros rasgos cualitativos o los famosos discontinuos. Y luego sale otra ley más, que nosotros vamos a empezar a recordar o a reconocer, pero primero vamos a explicar
los resultados de la proporción de 3:1, o qué sucedió acá. Básicamente, Mendel formuló un modelo con 4 conceptos. Primero, que la variación de los caracteres heredados, los famosos genes, se deben a una variante de alternativa o puede ser por los alelos, que básicamente eso puede ser por el color de la flor que existen dos variantes, púrpura y blanca. Hoy podemos relacionar estos conceptos de los cromosomas y ADN, pero Mendel desconocía su existencia. Ahora, sabemos que en los cromosomas los genes se ubican en los famosos locus. Para cada carácter, un organismo hereda 2 alelos, uno de cada padre. Y es impresionante que Mendel haya deducido esto sin conocer la existencia de los cromosomas. Eso probablemente sea la proeza por la cual también se le rescata a Mendel ahora. Los 2 alelos de un locus pueden ser idénticos, los famosos homocigotos, como en los linajes puros de la generación parental de Mendel. O también pueden ser distintos, los famosos heterocigotos, como los híbridos que podemos encontrar en la F1. Ahora, la composición genética de un organismo, los alelos que presentan se denominan genotipo y los rasgos fisiológicos fenotipo. Eso es bastante obvio, pero lo estamos mencionando para que no se les vaya a olvidar. No siempre el fenotipo revela la composición genética, o sea, el genotipo, y podemos ver que hay 2 categorías de genotipo: el fenotipo flores púrpuras, heterocigoto u homocigoto. Eso no se puede saber de primera línea si solo observamos. En realidad eso viene de la mano de lo que nosotros podamos ir sacando en cada uno de los cruces o en cada una de las visitas. Pero ¿qué sucede? Siguiendo lo del modelo de Mendel, tenemos los otros 2 conceptos que les hablé, que les dije que eran 4. Ya habíamos hablado hace un momento que básicamente lo primero era la variación de los caracteres heredados, luego hablábamos de un organismo heredado 2 alelos, pero nosotros ahora vamos a hablar del tercero. ¿Qué quiere decir el tercero? Básicamente es que el modelo de Mendel es que si los 2 alelos de un locus son distintos, uno de ellos, el alelo dominante, determina la apariencia o el famoso fenotipo del organismo, y el otro queda enmascarado y no tiene un efecto sobre la apariencia del organismo. En las plantas de la generación F1 del experimento de Mendel, todas tenían flores púrpuras porque el alelo del rasgo de color púrpura es dominante y el alelo de las flores blancas es recesivo. La cuarta parte del modelo de Mendel se conoce actualmente como la ley de la segregación, que básicamente va a afirmar que los 2 alelos para un carácter heredable, el famoso gen, se separan durante la formación de los gametos y estos van a terminar en gametos diferentes, y esa segregación de alelos corresponde a la separación de cromosomas homólogos hacia diferentes gametos en la meiosis. El modelo de segregación de Mendel explica la proporción de 3:1 que se observa en la generación F2. Ahora, va a haber otra ley, que es la famosa ley de distribución independiente. En esta, lo que nosotros vamos a encontrar o vamos a ver, básicamente, lo que nosotros acá vamos a terminar de ver es que cómo Mendel empieza a realizar un cruce de híbrido, o básicamente como podríamos decir que un individuo heterocigoto para 2 caracteres, para poder desarrollar la ley de la distribución independiente. Se demostró que cada par de alelos se distribuye de manera independiente de otro par de alelos durante la formación de gametos. Por ejemplo, en el ejemplo de Mendel, usó 2 caracteres distintos, color y forma de semilla, con 2 alelos distintos cada uno. Ahora, ¿cómo se heredan los caracteres de color de semillas y texturas y se mantienen juntos de generación en generación, como lo que se podría hacer en la generación P? Es algo que nosotros podríamos indagar, y las proporciones y distribuciones que se encuentra Mendel fueron distintas de lo que se esperaría encontrar en el caso de que los alelos se mantuvieran y distribuyeran juntos generación tras generación de manera dependiente. En ese caso, la proporción fenotípica de las combinaciones de caracteres de las semillas, color y textura de los padres deberían ser de 3:1 en la segunda generación. Mendel encontró nuevas combinaciones de caracteres distintas a la de la generación parental y en una proporción fenotípica de 9:3:3:1, como podemos ver en la gráfica. Pero ¿qué sucede o qué pasa en sí en lo que nosotros estamos viendo acá? Es necesario que ustedes puedan entender cómo se da este entrecruzamiento y poder elaborar esta tabla, tanto de manera prospectiva o retrospectiva, teniendo estos datos y poder sacar exactamente si estamos ante gametos que son homocigotos al inicio, pero también heterocigotos en los siguientes linajes, como podemos estar viendo en esta lámina. Finalmente, otro dato que nosotros queremos recordar o poner en materia de conversación es que actualmente nosotros sabemos que los alelos de genes en diferentes cromosomas se distribuyen independientemente en los gametos durante la meiosis. Los alelos de genes que están muy separados en el mismo cromosoma
Usualmente también se distribuyen de forma independiente en la meiosis porque por lo general los entrecruzamientos los separa. La mayoría de los caracteres que estudió Mendel estaban en cromosomas distintos y los que estaban en un mismo cromosoma estaban alejados uno del otro, por lo que se distribuyeron de manera independiente y no se heredaron juntos como ocurre en los genes ligados que estaban muy cercanos en este cromosoma. ¿Qué más pasa? No hay un espacio de herencia no mendeliana. En los patrones de herencia no mendeliana vamos a tener los famosos dos grandes grupos. Cuando mezclamos un rojo con un blanco y te sale un rojo chispeado de blanco o como un dálmata, o cuando este rojo con este blanco te pinta de rosado. Queda en ustedes, aunque en la lámina ya lo menciona, mencionar cuál es netamente la forma en la que nosotros podríamos encontrar esto y saber cuál se denomina como dominancia incompleta y cuál es codominancia. Eso lo voy a preguntar en el examen y les estoy diciendo desde ahora. ¿Cuál es la diferencia entre dominancia incompleta y codominancia? Es algo que no podrían olvidar ustedes porque es algo bastante sencillo. Por ejemplo, le voy a hacer un poquito más fácil para apoyarnos en esta imagen de los grupos sanguíneos. La codominancia, básicamente, los caracteres asociados con los alelos, ambos alelos son igualmente aparentes en individuos heterocigotos. Ninguno de los alelos es dominante o recesivo, eso no existe acá. Los alelos del gen del grupo sanguíneo, por ejemplo, ABO, es algo que usan bastante para explicar esta parte. ¿Por qué? El gen ABO codifica una enzima que modifica un carbohidrato en la superficie de los glóbulos rojos humanos, es bastante obvio. Dos alelos del gen, puede ser A y B, codifican versiones ligeramente diferentes de la enzima, lo que a su vez modifica los carbohidratos en forma distinta. Un tercer alelo, el O, tiene una mutación que causa que las enzimas no tengan actividad, por lo que el carbohidrato permanece sin modificación. Los alelos que portamos para el gen ABO determinan la forma de carbohidratos en nuestros glóbulos rojos, por lo que son la base del tipo de sangre, el famoso ABO. Los alelos A y B son codominantes cuando se emparejan, y si el genotipo es AB, entonces las personas tienen ambas versiones del carbohidrato y el tipo de sangre es AB. El alelo O es recesivo y cuando se combina con el alelo A o B, básicamente nosotros vamos a poder entenderlo de esa forma. Si el genotipo es A mayúscula con A mayúscula o es A mayúscula con O, el grupo sanguíneo es O. De la misma forma para el grupo B. Va a ser del grupo B si la forma en la que nosotros describimos es B mayúscula con B mayúscula o B mayúscula con O. Recuerden que aquí no hay minúsculas, aquí es A, B u O, considerando que O es el recesivo per se. Si el genotipo es doble O, el grupo sanguíneo es este tipo O. Ahora, un gen como ABO, con 3 o más alelos que persisten una frecuencia relativamente alta en la población, se denomina sistema de alelos múltiples. Recibir sangre incompatible en una transfusión puede ser peligroso porque el sistema inmune ataca cualquier célula portadora de moléculas que no se pueden producir en el propio cuerpo. Eso es más de hematología, pero yo quiero que acá tú te quedes con la parte del concepto de genética. Un ataque inmune hace que los glóbulos rojos se agrupen o exploten con resultados potencialmente fatales. Casi todos producen carbohidratos tipo O, por lo que la sangre tipo O no desencadena una respuesta inmune en la mayoría de los receptores de transfusión. Las personas con sangre tipo O se llaman donantes universales porque pueden donar sangre a cualquier persona. Sin embargo, debido a que su cuerpo no está familiarizado con los carbohidratos que producen las personas con sangre tipo A o B, solo pueden recibir sangre tipo O las personas que tienen tipo AB que pueden recibir una transfusión de cualquier tipo de sangre, por lo que se les llama receptores universales. ¿Quién es el donador universal? Ya saben cuál van a responder. ¿Quién es el receptor universal? De la misma forma, cuando sean las preguntas para escribir, de eso les hubiera dejado uno para ayer en el cuestionario. Pero bueno, eso básicamente es la parte de genética, que lo hemos hecho más por cuestión de leyes. Vean un poco los problemas, quizás una que otra pregunta puede venir, pero sí vean bastante esa tabla y ambas leyes, pues no sé, la primera, tenemos acá, la segunda, el modelo de Mendel, y la ley de la segregación, que es la primera ley de Mendel, o la ley de la distribución independiente como segunda ley de Mendel. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bueno, no hay ninguna duda, nos estaremos quedando en esa parte. En un momento subo hasta el Classroom, repase, y ya nos encontramos el día del examen como quedamos con Edson, y casi de inmediato tendré que subir las notas. A ver, José, te escucho. Doctor, no sé si podrá subir las notas de los exámenes.